Muy buenas tardes a todos los asistentes el día de hoy. Desafortunadamente, Lorena no nos puede acompañar, está un poco indispuesta, entonces el día de hoy voy a iniciar directamente la conferencia sin la antesala tan maravillosa y el acompañamiento que nos hace Lorena. Esperemos que se recupere pronto. Entonces, el día de hoy vamos a ver otra de las primeras vanguardias, que es el constructivismo. Eh, Antes de empezar, bueno, el clima en nuestra ciudad está un poco inquieto, entonces ha llovido muy duro, con tormenta, con relámpago. eh, Eso ha hecho que el tráfico se haya como complicado un poco más, entonces yo creería que empezamos de una vez y los que vayan llegando, pues los recibimos igual cordialmente. Muchísimas gracias a todos, como siempre, por estar conmigo los días lunes en este espacio de crecimiento cultural y nuevos aprendizajes. Entonces, a partir de este momento, lo que voy a hacer es apagar la cámara para tener mayor fluidez de comunicación. Y como siempre, mantenemos los micrófonos apagados para que se mantenga esa fluidez también. Y cuando yo termine de hablar, cualquier persona que tenga alguna pregunta o algún comentario o algo que agregar, como siempre, pues bienvenidos. Siempre he dicho que esa última parte a mí me interesa muchísimo, que haya una retroalimentación donde pueda conocer las diferentes percepciones y conocimientos que tienen ustedes, que innegablemente pues es muy amplio. Estamos en unas conferencias donde los asistentes son personas que ya tienen una trayectoria en diferentes disciplinas y de una u otra manera pues eso puede enriquecer lo que se está generando aquí en este espacio todos los lunes. Entonces voy a apagar la cámara y empezamos tan pronto lo haga. Si llega a haber dificultades en la comunicación, les pido el favor de que por medio del chat me lo hagan saber. Con eso preveemos cualquier situación, teniendo en cuenta lo que acabo de comentar sobre el clima, ¿no? Bueno, muy bien, entonces recordemos un poco lo que vimos en la conferencia anterior sobre el futurismo, ¿no? Sabemos ya entonces que es una de las primeras vanguardias que tiene su origen en Italia, en un momento donde estaban brotando esas nuevas ideologías políticas. Habíamos visto cómo ellos inician dentro de lo que se denominó el anarquismo italiano, como una propuesta política donde desconocía el rol del Estado o del gobierno sobre los individuos y pensaba que la sociedad era algo que se iba tejiendo a partir de las individualidades. Poco tiempo después, el futurismo de una manera extraña termina insertándose en lo que va a ser el fascismo, ¿no? Entonces, los futuristas, obviamente, como todos los artistas de la época, se estaban repensando el arte. Eso es algo que, digamos, le funciona o le cala a todas las vanguardias que hemos visto hasta el momento, pero cada una de ellas va generando sus propias particularidades a partir de los fenómenos propios y el contexto que los acoge. Entonces, los futuristas veían en la máquina, como ese hijo de la revolución industrial, la posibilidad de tener una noción de futuro, ¿no? Ya habíamos hablado un poco en la conferencia anterior también cómo en la actualidad la noción que tenemos de futuro es distinta a la que podía tener este grupo de artistas o esas sociedades a principios del siglo XX, como en el presente no es que haya una ausencia de la noción de futuro, sino que por la virtualidad, el Internet, la Internet, perdón, o el ciberespacio, estamos en una especie de loop o de bucle de un presente perpetuo o permanente. Entonces, eh, vemos también en el futurismo cómo la velocidad, la simultaneidad y la
la velocidad y el dinamismo rompen también la noción de lo escultórico, donde el vacío, que es el efecto que genera la velocidad en el espacio, empieza a tener una relevancia y una importancia que antes no tenía. Aquí me dice Octavio que el sonido está bien. Me detuve un momento para leer en el chat. Gracias, Octavio. Entonces puedo continuar. Muy bien. Ahora, vamos a entrar entonces de lleno a lo que es el constructivismo. El constructivismo tiene en su palabra lo que todas las vanguardias tienen, que es digamos, el sufijo ismo. Y ya sabemos que esto nos dice que son islas de pensamiento. Cada una de las vanguardias tiene sus fundamentos, sus propiedades independientes, pero se están revisando eh, unas a otras. Entonces, el constructivismo es una más de esas primeras vanguardias, donde su prefijo, por decirlo así, está constituido por la palabra construcción. Habíamos hablado un poco en la conferencia anterior sobre el tema de la construcción y deconstrucción, al igual que lo hicimos en el caso del cubismo. Esa deconstrucción no es lo mismo que hablar de destrucción, sino una forma distinta de pensar el proceso creativo, pero de un proceso creativo que está enmarcado en contextos específicos. Entonces, el constructivismo tiene como contexto propio lo que viene a ser el giro o el cambio de lo que era un sistema monárquico ruso hacia lo que generó la revolución rusa, ¿no? La revolución de los bolcheviques. Entonces, los constructivistas hacían parte de esa ideología emergente o naciente que hoy en día conocemos como comunismo. Entonces, el constructivismo, a diferencia de otras vanguardias que hemos visto, eh, se convierte como en un panfleto político de ese nuevo sistema político emergente. Lo mismo le pasó a los futuristas, pero no a las demás vanguardias. Las primeras vanguardias realmente estaban era en contra de lo que había prometido la clase burguesa, ¿cierto? Desde el siglo XV y que no cumplió con la entrada del siglo XX. Entonces la revolución industrial no solamente generó una revolución en los desplazamientos y en los medios de transporte, sino también la evolución de esas ideologías en oposición a lo que la burguesa había prometido y no cumplió. El caso de Rusia también es, digamos, lo más interesante, a diferencia de los países europeos que hemos visto hasta el momento, porque ahí había una monarquía latente todavía, que era la de los zares, el zarismo ruso. Entonces, obviamente, había un sistema, por decirlo así, medieval todavía vigente, que ellos rompen con esa revolución social e insertan nuevos mecanismos ideológicos donde los artistas se adhieren rápidamente. Entonces, vuelvo y repito, ¿no? Las otras vanguardias estaban era en oposición a la burguesía, no a la monarquía. En el caso ruso estaban en contra de una monarquía tardía que estaba todavía latente. Entonces, para ellos la palabra construcción, que es la que constituye la definición de ese movimiento, era muy importante porque era también la construcción de una nueva forma, digamos, de vida. Y ellos a través del arte manifestaban eh, esa nueva forma, ese nuevo entendimiento de lo que eran las artes o lo que debería ser las artes dentro de ese panorama político. Los impresionistas, los postimpresionistas, los fobistas, ellos no se adherían a ningún partido político porque, vuelvo y repito, su oposición era la clase burguesa. Entonces era el proletariado en oposición a la burguesía. Aquí estamos viendo es a un nuevo proletariado en función de una nueva realidad, de una nueva construcción social. ¿Y cómo lo hacen? Eso es lo que vamos a descubrir el día de hoy. Muy bien. Un segundito.
algo pasa con la diapositiva, no me quiere pasar, ya, permíteme, ya. Ahora, ¿cuál es, digamos, eh, las premisas que tienen los constructivistas? Y es desvanecer o desaparecer completamente lo anecdótico. ¿Qué es lo anecdótico para los constructivistas? Todo aquello que implique una representación de la realidad. Pero, ¿de qué tipo de realidad? Una realidad donde la figura humana, la arquitectura y el paisaje sean los elementos protagónicos. ¿Y por qué estaban en contra entonces de eso? Porque la monarquía, desde las finales de la Edad Media y durante la modernidad del siglo XV al siglo XIX, ya en manos de la burguesía, seguía utilizando la figura humana, la arquitectura y el paisaje como elementos innegables de la representación de la realidad. Entonces, ellos encuentran en, precisamente en Vasily Kandinsky, recuerden ustedes el expresionismo alemán, donde vimos a este personaje que no era alemán, sino ruso, pero que se adhiere al movimiento y dentro del mismo va a generar lo que se llama la abstracción. Ese es el brote de la abstracción en Occidente, pero es una abstracción lírica, porque los estudios que realizó Kandinsky, como ya lo había mencionado, tenían que ver con la relación que tenía con la música y cómo los sonidos musicales eran imperceptibles, o sea, no tenían materia, no tenían peso, no tenían presencia. Existían, pero eran una abstracción. Uno no puede coger una nota musical, ¿cierto?, en el aire, sino la puede escuchar. Entonces, ellos van a llevar en la abstracción lírica de Kandinsky un paso más allá. Y ese paso más allá es lo que ellos van a llamar la pureza del arte. De un arte que está en función del arte y no de ese realismo que había sido utilizado durante siglos por la monarquía y posteriormente por la clase burguesa europea. Entonces, toman también la geometría. Y esto es muy importante porque aquí ya la geometría se toma no como se hacía a finales de la Edad Media y durante los siglos XV, XVI, XVII sobre todo, que era para la composición de las figuras dentro de la pintura o la composición de la materia y el peso en la escultura o la realización de esas estructuras arquitectónicas como las catedrales o las iglesias renacentistas. Además, porque estas estaban muy cercanas a los patrones y a las premisas griegas de equilibrio, armonía, para dar cuenta de algo bello. Entonces, en el caso del constructivismo, esas formas geométricas son autónomas. El triángulo es un triángulo, el cuadrado es un cuadrado y el círculo es un círculo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que se quedan en lo denotativo. Y ahí encuentran su pureza precisamente. No es el triángulo como se percibía, por ejemplo, en las catedrales góticas. Las catedrales góticas, aunque pues esto es algo que mucha gente no sabe, rompen el patrón y las premisas griegas que si lo hacemos mentalmente nos podemos dar cuenta que hay una gran diferencia entre los templos griegos que son muy racionales, ¿cierto? A diferencia de las catedrales góticas que son más orgánicas. No sé si de pronto allá al finalizar la conferencia alguien pueda comentarme algo al respecto, pero las catedrales góticas son muy orgánicas y esa organicidad da lugar a una subjetividad. No se nos olvide que las primeras catedrales que se hicieron fueron las famosas Notre Dame, las catedrales de Nuestra Señora. ¿Y quién es Nuestra Señora? Pues la Virgen María. Entonces, las formas que tenían las catedrales eran llenas de levedad, ascendencia, y eran muy orgánicas, muy femeninas. Cuando uno ve un templo griego, así sea en honor a una diosa, de todas maneras ese racionalismo propio de lo griego da lugar para que sigan siendo muy masculinas, a diferencia de esas catedrales que por su organicidad, su liviandad, pues sean más femeninas. Eso es muy interesante. Pero aquí en el constructivismo, vuelvo y repito, esas formas geométricas ya son completamente denotativas y no tienen ningún carácter connotativo, o sea, no simbolizan ni lo femenino ni lo masculino,
o lo bello o lo no bello. Simplemente son formas geométricas que además están relacionándose o están en tensión permanentemente entre lo que es el espacio y la masa. Un poco lo que nos dejaron los futuristas, no sé si recuerdan esa escultura eh, que estaba hecha en bronce, donde se veía el impacto del movimiento de esa forma humana ya maquinizada, donde ese viento casi que transforma esa materialidad y el vacío que deja es considerado más escultórico o tan escultórico como la materia. Entonces, aquí se empiezan a dar una serie de transformaciones súper interesantes porque nos damos cuenta, vuelvo y repito, de que el arte empieza a relacionarse de maneras distintas según el contexto y el espacio histórico al que pertenezca. La pintura estuvo muy en diálogo desde la misma antigüedad con la arquitectura. Eso viene a romperse precisamente es ahora con el surgimiento de las vanguardias del siglo XX. La pintura se desliga de la arquitectura gracias al ruido que genera la máquina fotográfica y la cámara cinematográfica. Empieza a tener una forma de desarrollarse eh, o pensarse ya desde el acto pictórico por lo pictórico y no como la pintura que representa algo de la realidad. Entonces, los constructivistas empiezan a llevar eso al extremo de la pureza. Y ese purismo lo logran como a través de las formas geométricas para llegar a una abstracción que se puede liberar de ese yugo representacional que había sido la estrategia promocional en un principio de una monarquía y posteriormente de una clase burguesa. Entonces, ellos empiezan a tener en cuenta, como lo hacían los futuristas, las fuerzas dinámicas que se dan, las tensiones, ¿cierto? Que son interdependientes entre sí, liberándose cada vez más de la noción de realidad. Va a haber algunos artistas como eh, notarán a continuación, donde utilizan la fotografía, pero ya es más panfletario, la figura humana está al servicio de la ideología, del comunismo y no como el centro protagónico que se venía dando en periodos anteriores de la historia. Entonces, el constructivismo tiene su base, evidentemente, como ya podemos darnos cuenta, en la Rusia postrevolucionaria, y se inserta o es obligada también, por qué no decirlo, por un sentido práctico que determina el régimen soviético. Aquí ya estamos hablando entonces de esa barrera entre lo que era Rusia y lo que va a empezar a ser la Unión Soviética. Ese movimiento que está emergiendo es lo que va a dar lugar, como ya todos sabemos, a la Unión Soviética, que es una expansión de Rusia y que abarca otros países que están digamos, en la periferia cercana a lo que es Rusia y van a constituir la Unión Soviética, como ya sabemos, hasta 1989 con la caída del muro de Berlín y de manera definitiva en 1991 cuando fracasa el comunismo como propuesta, digamos, global o mundial, por decirlo así. Entonces, el fundador del constructivismo es este artista que ustedes están viendo aquí, Vladimir Tatrin, ruso, y él lo que se da cuenta es de que al romper con la monarquía y gracias a los nuevos materiales que están emergiendo en la revolución industrial, se rompe aún más ese uso habitual de los materiales que se venían dando siglos atrás y la industria empieza a darle la posibilidad de explorar esos nuevos materiales, ¿no? Entonces, lo que hace Vladimir Tatrin es utilizar materiales nuevos. Esos materiales obviamente para nosotros ya no son nuevos, pero para esa generación de artistas sí lo es. Yo siempre he dicho que se empieza una guerra industrial entre lo que es el sistema político comunista y lo que vendría a ser todo sistema político que se acoge al capitalismo. Porque mientras los rusos
al iniciar la Unión Soviética, estaban tomando los materiales industriales, los estadounidenses, de una manera similar lo estaban haciendo. Lo que pasa es que ese momento estadounidense va a llegar más adelante con el arte minimalista de la década de los 50, pero para la Unión Soviética la industria se vuelve entonces relevante. Entonces, noten ustedes aquí cómo ya se rompe esa relación que tenía el arte con la arquitectura, o sea, la plástica con lo arquitectónico, y empieza a tener un diálogo mucho más cercano con la ingeniería. Entonces, para Vladimir Tatlin, personajes como, se me fue en este momento el nombre, Da Vinci, eran mucho más importantes que los grandes pintores que se habían, digamos, venerado desde el siglo XV hasta el siglo XVII, sobre todo. Entonces, vean ustedes lo que pasa ahí, lo repito nuevamente, el arte empieza a relacionarse con la ingeniería más que con la arquitectura. Y es en este momento histórico donde empiezan a aparecer nuevas disciplinas. ¿Cuáles son? El diseño industrial surge a partir de este movimiento revolucionario y la lectura que hacían los artistas de esos nuevos materiales industriales. El diseño industrial no existía antes de este momento. El diseño gráfico, por ejemplo, le debe a la Bauhaus lo que el diseño industrial le debe al constructivismo. Entonces se convierte en una especie como de carrera vertiginosa donde la ideología política va a permear la producción artística. Entonces Vladimir Tatlin utiliza lo que él denominó como relieves tridimensionales. Vean incluso ustedes el cambio del discurso, ya no está hablando de esculturas, sino de relieves tridimensionales. Y rompiendo el espacio ilusorio de la pintura, que es lo que les mencionaba ahorita, de esa obligación de representar algo de la realidad tangible, para explorar nuevos materiales diversos, y ahí aparece el término polimaterial, poli de muchos, ¿cierto? Y material, pues, de materialidad. Entonces empiezan a utilizar muchos materiales y a ensamblarlos entre sí. Este ensamblaje que realizó Vladimir Tatlin fue revisando los aportes del cubismo y del futurismo. Y es muy extraño porque pues ya sabemos que el futurismo está inserto en lo que vendría a ser el fascismo, y el cubismo pues estaba como alejado de cualquier postura ideológica. Entonces ahí hay una construcción nueva, una deconstrucción de esas ideologías, dejándolas de lado para, en medio de una ideología, poder generar algo nuevo que se llama constructivismo. Muy bien. Esto que acabo de mencionar es lo que él va a denominar como el arte concreto más adelante. Hablar de arte concreto es lo mismo que decir arte racional o arte objetivo. Es muy interesante cómo el cubismo, sin tener ideología, era un arte racional, un arte cerebral. Y aquí vemos cómo el constructivismo, teniendo o estando adherido a una ideología política, termina manteniendo esa objetividad, pero tomando en cuenta la geometría que propuso el cubismo, fusionándola con los logros de la abstracción de Vasily Kandinsky. Yo siempre he dicho que el arte, no, un arte nuevo brota, pero nunca puede ser nuevo del todo porque siempre tiene referentes, siempre está revisando lo que se hace en un lado o en el otro. Que se hagan ajustes al contexto es otra cosa, y es por eso la importancia de revisar las producciones artísticas a la luz de lo contextual. Entonces, es un arte cerebral, es un arte racional, es un arte objetivo, lógico, y no podría ser de otra manera por la relación que acabo de mencionar con la ingeniería. ¿Ven? Entonces, eso hace que emerja Vladimir Tatlin como el gran iniciador o el líder de la Escuela de Arte Constructivista. Es él quien inicia todo este proceso. Muy bien. Vean entonces aquí tempranas obras que se llama Alivio, hecha en metal y cuero sobre madera.
Ahora, uno podría decir, bueno, pero la madera es un material ancestral, por supuesto, pero los nuevos, los logros de la era industrial permiten que esa madera se pueda tratar químicamente para darle una mayor perdurabilidad. Nosotros hablamos obviamente del cuero y sabemos que también es un material antiguo, pero las modificaciones que le hacen a esos cueros permiten mayor durabilidad. Aquí estamos ante una generación de una era industrial emergente donde las cosas se hacían para durar, ¿cierto? No como ahora que las cosas se hacen para que duren poco, esa es la famosa obsolescencia programada, donde la virtualidad ayuda a que eso suceda. Las cosas, los objetos que nosotros consumimos ya duran muy poco. Y eso es algo que se va a generar desde la era del plástico, que llamo yo a partir de la década de los 80, donde generamos un hiperconsumo masivo, salvaje, donde ya no importa que esos materiales sean resistentes, perdurables, en fin. Un ejemplo que yo siempre utilizo son los vehículos de transporte, ¿no? También los coches, los carros. Un vehículo de principios del siglo XX, de mediados del siglo XX, era un vehículo que duraba prácticamente para toda la vida. Hoy en día los vehículos que compramos, que utilizamos, están hechos de materiales que se agotan, que se reducen, se diluyen, se dañan más rápidamente. Entonces aquí en esta pintura, que ya no es pintura, ¿cierto? Lo sigue siendo en su bidimensionalidad. Es una forma que tiene el artista para mostrarnos cómo las nociones de arte empiezan a cambiar por un purismo donde ya no hay una imagen de la realidad reconocible. Estamos viendo es un collage precisamente, un ensamblaje. Vean ustedes acá cómo exista la palabra assemblage o ensamblaje, como nutriéndose del collage, pero llevándolo a un término más cercano al industrial, a la ingeniería. ¿Ven? Entonces, esta obra es como el inicio de o de esos giros o de esas nuevas formas de pensarse la materialidad. Y vean ustedes acá esta pieza que se llama Contrarrelieve de esquina, hecha en 1914. Esto que ustedes están viendo aquí es la nueva escultura. Y creo que si nosotros mentalmente miramos cada uno de nosotros lo que era una escultura desde la más profunda antigüedad hasta el siglo XVII, siglo XVIII, vamos a ver qué es figura humana, vamos a ver qué es materia y qué es peso. Pues aquí ya no estamos viendo peso ni materia ni figura humana, por lo tanto, aquí estamos viendo la autonomía del arte. Estamos viendo una pieza tridimensional que se inserta dentro del espacio y va generando tensiones. Y es tan importante el vacío como la escasa materialidad que tienen estas placas metálicas de hierro, de cobre, en fin. Entonces, creo que queda un poquito claro que la madera es un material antiguo, de todas maneras se preserva mucho más gracias a esa industria emergente, a esa revolución industrial de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Entonces, aquí no estamos viendo, vuelvo y repito, una representación de algo. Estamos viendo ese algo presentándose a sí mismo. O sea que no es un arte representacional, sino que es un arte presentacional, un arte puro y autónomo. Muy bien. Ahora, la pieza más famosa de Vladimir Tatlin es lo que están viendo ustedes acá en esta diapositiva, que es la torre que lleva su apellido, la torre de Tatlin, que participó en una internacional que se hizo en Rusia en 1920 y se hizo el modelo, el prototipo, que es el que estamos viendo en la fotografía de la izquierda. Pero era un modelo porque esta creación tridimensional, vean ustedes que parece ya más es un edificio moderno que una escultura, por la relación precisamente que empieza a tener más con la ingeniería que con la arquitectura. Y encuentra, digamos, la posibilidad de crear formas autónomas no representacionales nuevamente. Aquí lo que nosotros estamos viendo en la fotografía de la derecha es una copia reciente que se hizo de la torre de Tatlin, donde se monta en una sala de exposiciones, en un museo, al lado de lo que es la Torre de Eiffel en el momento de su construcción. La Torre de Tatlin vendría a ser el equivalente a lo que es la Torre Eiffel de París, un monumento. Ya sabemos que la Torre
Eiffel es emblemática, es monumental y tiene una relación también más que con la arquitectura, con la ingeniería, pero su connotación es más de libertad, de pensamiento libre, ¿no? Por ser París la capital del país que generó la Revolución Francesa. La torre de Tatrin vendría a ser su equivalente en la Unión Soviética, ya les había dicho que es la transición hacia la Unión Soviética, ¿cierto? Con una gran monumentalidad como la tenía la Torre Eiffel. Lo que pasa es que nunca llegó a construirse. Entonces fue un prototipo, un modelo que se quedó como tal, por decirlo de otra manera, como maqueta, pero no se realizó. Y no se realizó ¿por qué? Porque más adelante ese purismo del arte que exigía el partido o el régimen soviético se reemplaza ya por un tipo de arte donde aparece la figura humana, ¿cierto? Pero representando al pueblo. Entonces, el constructivismo se reemplaza por ese realismo soviético que hace que finalmente estas piezas autónomas tridimensionales y también pictóricas se agoten rápidamente. Y como había mencionado anteriormente a Leonardo da Vinci, ¿no? Esta es una pieza de arte única donde Tatlin lo que hace es indagar los cuadernos de Leonardo da Vinci y hace una versión moderna de lo que es el murciélago de Da Vinci, con materiales propios de la época de Tatlin y no de Leonardo da Vinci. Entonces lo hace mucho más eficiente, mucho más dinámico, con estudios obviamente más avanzados, porque ya sabemos que muchas de las creaciones de Leonardo da Vinci se quedaron en bocetos, ¿no? No todas se llegaron a construir. Leonardo da Vinci realmente pintaba, o sea, era artista para poder financiar sus obras de ingeniería, entre ellas muchas de carácter bélico, ¿no? eh, pero también otras digamos, de tipo ingenieril, por decirlo así, que hacían más eficiente la vida cotidiana. Entonces, vean ustedes cómo tiene la capacidad de realizar piezas autónomas con una materialidad un poco brusca, porque no les interesa lo bello, pero también puede llegar a generar obras que aunque no son bellas en términos arquitectónicos, lo son en términos de ingeniería, como lo es la torre de Tatlin y esta nueva versión que hace él mismo de el murciélago volador de Leonardo da Vinci. Entonces, queda claro que son un grupo de artistas que, por decirlo así y no de otra manera, veneran más a esos grandes ingenieros que a esos grandes arquitectos que pues de una u otra manera les tocaba estar adheridos durante siglos, porque la madre de las artes era la arquitectura. Esa es una concepción que se tenía hasta inicios del siglo XX. Entonces aquí aparece el diseño industrial, aparecen nuevas disciplinas, nuevos roles sociales también, que van a cambiar la forma de desplazamiento y la forma y el entendimiento social de las personas y los individuos en su contexto particular. Vamos entonces con otro de sus integrantes que es Alexander Mikhailovich Rodchenko, ruso. Como ustedes se dan cuenta, aquí hay una fotografía a la izquierda donde aparece él haciéndole una transformación fotográfica a uno de los lentes para que aparezca una escritura rusa, pero la figura humana, que es la de él mismo, eh, pierde toda posibilidad autobiográfica o autorreferencial. Entonces se diluye la figura humana como algo central y lo que se vuelve protagónico o relevante es la información, el panfleto, la propaganda. Eh, y ahí pues podemos detectar pues lo que había mencionado como pues están al margen, no, perdón, están insertos dentro de las propuestas o fundamentos de la ideología a la que pertenece, que es la de comunismo. Entonces, va a generar algo que él mismo denomina como construcciones espaciales. Y esas construcciones espaciales las desarrolla tanto en lo fotográfico como en lo pictórico. ¿Ven? Entonces, creo, espero que sea así, que quede claro la diferencia entre lo que es el realismo o el naturalismo anterior al siglo XX, que estaba
condicionado por las premisas de la clase burguesa o la clase monárquica, y aquí en el caso del constructivismo, la figura humana aparece pero como pretexto para darle lugar al panfleto o a la promoción política. Y utilizan entonces eso además también como cartel publicitario, promocional. Entonces, ya no estamos viendo, por ejemplo, ese cartelismo que generó Henry de Toulouse-Lautrec, que estaba inserto bajo esa noción romántica francesa de los cabarets, de los prostíbulos, de los cafés. No, aquí ya estamos viendo un cartelismo que es publicitario, ¿no? Entonces es una forma de poder mantener en el imaginario del pueblo soviético los ideales del comunismo. ¿Vale? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. No puede ver una imagen donde aparezca la figura humana, pero deja de ser figura para convertirse en una forma o en un pretexto de fondo, donde lo importante es la ideología que están marcando al personaje. Por eso digo que no es de carácter autorreferencial. Aquí Rodchenko aparece en la imagen, pero deja de ser importante él como figura humana para convertirse en un fondo, ¿cierto? En un telón para lo que viene a ser el texto, la escritura, que es lo que les interesaba profundamente. Entonces, vean ustedes lo que sucede acá. Esto es muy interesante a nivel de la historia del arte, porque aquí se nota una clara diferencia entre esta abstracción, que es ya más cerebral, más purista, ya son construcciones, versus esas imágenes abstractas líricas de Kandinsky. Para un ruso de la era soviética, las imágenes de Kandinsky eran abstractas, pero estaban en una fase todavía muy representacional por su carácter lírico, o sea, su asociación con la música. Porque las indagaciones que hacía Kandinsky inicialmente era de la concepción musical y era una concepción que devenía de las premisas de una clase burguesa o de una clase monárquica. Entonces, estamos hablando ya de una geometría completamente denotativa, sin ningún espacio para lo connotativo. Cada una de estas líneas que ustedes están viendo acá tienen vida propia. No quieren decir nada en lo absoluto. No tiene un carácter subjetivo. No propende por una emocionalidad. Entonces, ¿qué es lo que va a generar eso? Un rechazo y una negación total a todo arte contemplativo. La contemplación del arte que se le da como posibilidad al observador es algo que se vino a generar en el siglo XV. El arte de la Edad Media no era contemplativo. El arte de la Edad Media era idólatra o de veneración. Las imágenes de los santos, de la Virgen, de Jesús, no eran para contemplarlas, era para adorarlas. Entonces, aquí estamos viendo cómo este tipo de arte rompe completamente con lo anterior y está proponiendo una autonomía de lo creativo, donde lo que vemos son formas que danzan, se interrelacionan, se cruzan para crear una realidad propia. Y eso era algo que nunca antes había pasado en la historia del arte occidental. Y yo me atrevería a decir que en la historia del arte en general, de otras culturas, porque hay que recordar que estamos hablando acá o haciendo una revisión desde la concepción de Occidente, ¿no? Porque no podemos hablar de la misma manera del arte de Medio Oriente ni del arte del mundo asiático, que tiene unas lógicas y un comportamiento histórico completamente distinto al de Occidente, que hoy en día ya se comparten, eso es otra cosa, pero pues porque Internet llega y globaliza todo, homogeniza todo, en medio de lo que llamamos la contemporaneidad. Pero a mí me parece súper importante que nos quede esto claro. Estamos viendo líneas que no representan nada. Estamos viendo composiciones geométricas, composiciones completamente basadas en una lógica no representativa. Otro otro de los aspectos de la obra de Rodchenko es esto, ¿no? Lo que les decía sobre el panfleto, del diseño gráfico y del diseño industrial.
En las obras tridimensionales o en las creaciones tridimensionales, obviamente, pues es la materialidad o los nuevos materiales, y en la parte bidimensional es la imagen promocional o publicitaria. Entonces aquí estamos viendo, estos panfletos los tiraban en aviones en el aire y caían en las poblaciones de la Unión Soviética, reforzando ese imaginario de la revolución. Algo muy parecido, obviamente desde un lugar muy distinto a lo que sigue haciendo Coca-Cola como empresa multinacional. Pues no necesita, uno pensaría que no necesita mantener la publicidad que mantiene, que son millones de dólares al año, pero es una forma de mantener, digamos, la necesidad de su consumo. Y hace unas estrategias que son pues muy potentes y muy asertivas, como las de Navidad con Papá Noel y las frases que utiliza de la chispa de la vida. Entonces la gente se come el cuento, se toma la Coca-Cola y pues va a ser feliz. Puede parecer una tontería, pero hace más o menos como unos 5 o 6 años me acuerdo que salieron unas botellas de Coca-Cola que tenían nombres. Juan, Carlos, Octavio, María Eugenia, eh, Carlota, bueno, estoy diciendo nombres así al azar. Pues ustedes no se imaginan cómo se disparó el consumo de Coca-Cola. La gente compraba la, Coca la botella pequeña, ¿cierto? Más para que tomársela era para regalársela al otro. Entonces la gente empezó a regalarse botellas de Coca-Cola que tenían el nombre y se convirtió en un regalo, en un obsequio o en un presente y disparó las ventas. Entonces, eso es una estrategia promocional o publicitaria. Lo que pasa es que una está más al margen de lo que vendría a ser un sistema dentro del capitalismo, y en este caso lo que estamos viendo es dentro de ese sistema social o comunista, ¿no? O sea, mantener al pueblo convencido de que, pues obviamente, este era el ideal y que era el pueblo por el pueblo. Entonces, uno ve esa imagen y uno piensa que es más diseño que arte, pero si se estaban relacionando con la ingeniería y de rebote van creando lo que se llama el diseño industrial, el artista ya no se queda en ese imaginario romántico de lo contemplativo de hacer una pintura al óleo, empieza a desvanecerse cada vez más. Entonces, a partir de las últimas de las primeras vanguardias, vamos a empezar a ver ese tipo de cambios, donde ya el artista puede ser diseñador o puede ser ingeniero incluso, ¿no? Cosa que antes era imposible, imposible. Entonces empiezan a diluirse las fronteras entre lo que es el arte, entre lo que es la ingeniería, entre lo que es la arquitectura. Y hoy en día hay artistas, incluso, eso se los voy a mostrar más adelante en siguientes conferencias, donde hay artistas que hacen piezas que parecen más arquitectura que escultura incluso. Entonces se rompen las fronteras, no solamente entre lo que era arte en el pasado, sino también esas fronteras o esos límites entre lo que era hacer arte y no otra cosa. Entonces, gracias a estos artistas de las primeras vanguardias, todo se rompió, fueron artistas de ruptura. Y obviamente, pues influyó muchísimo lo que he mencionado tantas veces, como es la aparición de la cámara fotográfica y de la cámara cinematográfica. Y más adelante va a aparecer la televisión, y más adelante el video, y en la actualidad Internet y los celulares. Entonces la situación en la actualidad es diversa. O sea, si hay algo ecléctico en el arte, es lo que estamos viviendo en la actualidad. Pero ese eclecticismo se debe gracias a la ruptura que hicieron todas estas vanguardias. Obviamente yo como historiador del arte lo leo es a la luz de la producción artística, y no quiero caer como en predilecciones ideológicas, porque no me parece que deba ser así. Pero uno debe leerlo desde ahí, porque desde ahí fue que ellos lo hicieron, precisamente. Muy bien. Entonces vean ustedes, esta obra se llama Peatones, hecha por Rodchenko, y ahí podemos ver una fotografía cenital, o sea, que está hecha desde arriba, donde ya la figura humana se convierte en un punto, y lo relevante es la sombra, o sea, el rezago de lo humano sobre una superficie de cemento, sobre una calle cualquiera. Entonces, la negación de la figura humana llevándola a un nivel de punto donde queda el rezago de lo humano como sombra, y donde el gran fondo es esta artificialidad, o sea, estos materiales que están siendo utilizados por esa era industrial emergente. Es como debe uno leer estas obras. Ustedes no van a ver una pintura renacentista de este tipo. Primero, porque no existía la cámara fotográfica.
Y hablar de un plano cenital es algo que se puede hablar a partir de los encuadres y de los planos que dio como resultado la aparición de ese artefacto maquínico. Entonces, hablar de lo cenital antes del siglo XX o que lo hiciera un artista era algo que no le cabía en la cabeza, no le cabía en la cabeza. El único que podía ver algo desde un plano cenital, por decirlo así, era Dios. Y de hecho eso fue una estrategia de las catedrales góticas. Si ustedes ven, una catedral tiene una forma de cruz, la techumbre está en forma de cruz. ¿Quién lo podía ver en una época donde no había aviones, donde no había satélites? Pues Dios. Pero aquí ya estamos en un momento donde, pues obviamente ya existen los primeros aviones, donde ya se pueden hacer este tipo de tomas y da lugar a una percepción distinta de la realidad. Hoy en día nosotros tendríamos que hablar de las imágenes satelitales o de otras incluso como las que se pueden desarrollar con los drones. Hoy en día uno puede viajar y ver desde una perspectiva cenital la casa de cualquiera de nosotros. Se puede meter a Google Earth y ver casi que en simultánea la apariencia de ese lugar desde arriba, cosa que, valga la explicación, como debe ser, en la Edad Media solamente lo podía hacer Dios. Solamente con la llegada de la revolución industrial es que esa perspectiva o esa mirada se amplía, teniendo como centro de creación al hombre mismo y no a una deidad, desde esa perspectiva monoteísta. Muy bien. Y pasamos a otro de los integrantes que es el Lesitsky. Aquí hay que mencionar algo muy importante y es que este artista viene a ser importante dentro del constructivismo, pero por una razón particular, y es que va a conocer a Malevich. Malevich no es constructivista, eso lo vamos a ver en la siguiente conferencia. Él va a crear un movimiento que se llama el suprematismo. O sea, vean ustedes nomás la configuración de la palabra, supremo. Este artista va a llevar ese purismo y esa autonomía que generaron los constructivistas aún más allá, o sea, a su extremo máximo, porque incluso para Malevich, o Malevich, como dicen algunos, él pensaba que el constructivismo, al estar al servicio del régimen soviético, estaba relegando el arte en función de algo que no era artístico. Entonces, Lissitzky conoce a Malevich, que es ruso también, pero que va a generar un movimiento distinto, una abstracción mucho más pura y dura, por decirlo así, pero que le va de una manera muy rica a ayudar a generar sus propuestas. Ahora, este artista se hace muy famoso porque va a crear una serie de cuadros o de pinturas independientes dentro del constructivismo que va a llamar Praun. Le va a poner esa denominación, Praun, que es lo que estamos viendo nosotros acá, una parte de esa serie. Entonces vean ustedes acá que hay líneas curvas, que hay diagonales, que hay una serie de formas geométricas que tienen una coloración, pero esa coloración no está jugando con lo que se podía entender en otras dinámicas como colores fríos, colores cálidos, emocionalidad, tristeza o felicidad. No, es una danza geométrica completamente independiente de cualquier necesidad contemplativa que le quiera dar el observador. Entonces son construcciones que refuerzan esa nueva mirada que se tiene de la geometría a inicios del siglo XX. No se nos olvide también que esa nueva mirada de la geometría que tiene la ingeniería, al separarse de esas concepciones teístas, ya sean digamos, monoteístas, va a desarrollar lo que es el armamento, ¿no? Para las grandes guerras, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Los avances tecnológicos que se desarrollaron durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial fueron impresionantes, tristemente, para la destrucción. Pero pues, permitió que se fueran desarrollando avances tecnológicos. La medicina occidental, por ejemplo, avanzó muchísimo en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Obviamente tomando como conejillos de indias a los soldados, ¿cierto? Que quedaban heridos en combate, pero todo lo que son los instrumentales quirúrgicos que conocemos hasta hace unos 40 años se desarrollaron en la Primera y la Segunda Guerra Mundial y eso antes no existía. Una persona llegaba a ser, a ser víctima de un bombardeo y lo que quedaba era la amputación a la muerte. Pero esos instrumentales quirúrgicos
desarrollados en esa fase que acabo de comentar, gracias a los avances de la ingeniería, fueron los que dieron lugar a una evolución en ese sentido. Entonces, esas relaciones que yo hago a partir del arte con la industria es algo muy importante para los soviéticos. La industria se vuelve en su nuevo corazón, en la forma de diferenciarse de esas otras sociedades monárquicas o burgueses, burguesas que pues, en últimas terminaron liberándose hasta 1989-1991. Entonces, son construcciones bidimensionales tomando como referencia la geometría pura, sin carácter connotativo, sino exclusivamente quedándose en lo denotativo, para crear como realidades distintas, separadas, independientes, en últimas, autónomas. Y luego, nuevamente, ¿no? El panfleto, lo publicitario, la ideología como el fin último, y donde ya el arte pues, se empieza a separar cada vez más de esa función representacional, contemplativa, burguesa o monárquica que había tenido durante siglos. Entonces el diseño gráfico, vuelvo y repito, nace es aquí, al igual que el diseño industrial, el diseño gráfico desde su versión bidimensional y el diseño industrial desde lo que vendría a ser la versión escultórica. Pero vean ustedes que incluso ya no hablan de escultura, sino de tridimensionalidad, o sea, lo que tiene tres dimensiones, la bidimensionalidad. Casi que hablar de escultura se queda atrapado en esa noción antigua o medieval o de que se expandió también hasta lo que fue la modernidad europea hasta el siglo XIX. Vamos a ver a otro, y este artista, Naum Gao, tal vez es el responsable de la aparición del diseño industrial más que sus compañeros, ¿no? Entonces, él va a centrar sus creaciones teniendo como punto neurálgico lo que es la esfera, la espiral, la columna y la torsión. Vean ustedes que una esfera es una forma geométrica. Una espiral no es una forma geométrica, pero la espiral denota movimiento, la columna soporte y la torsión es un movimiento en una vertical. Entonces vean ustedes que ya no estamos hablando de una escultura donde se hable de lo bello, teniendo como centro el cuerpo humano. Lo bello ya no es el ser humano. O sea, las máquinas empiezan a ser como creaciones humanas, a tenerse en cuenta como más bellas que el mismo creador. En la actualidad nosotros, ya lo he dicho en conferencias anteriores, estamos en el transhumanismo, donde ya es la era del chip, donde dentro de muy poco ya nos pueden insertar chips en la cabeza para manejar cierta bioquímica cerebral que vamos perdiendo con los años y cosas de ese tipo. Entonces ya es una materialidad, digamos, una nanomaterialidad, una cibernética, que es algo que empieza a desarrollarse en la década de los 80. No se nos olvide esa película Terminator. Puede parecer una relación tonta, pero es visionaria en ese sentido. Como la máquina logra independizarse, adquirir inteligencia y termina destruyendo a la humanidad. Son películas de ciencia ficción. Hablábamos un poco de eso en la conferencia anterior, la gran diferencia entre la fantasía y la ciencia ficción, tomando como punto de conversación a Julio Verne en ese momento. Entonces, para Naum Gao, esos materiales que estaban saliendo, esos nuevos materiales, le permitían a él crear propuestas tridimensionales donde se podía romper aún más la noción de peso y materia. Entonces, vean ustedes acá, el uso de maderas tratadas para su perturabilidad. No era la madera, digámoslo así, en bruto, como materia prima, sino que se alteraba su bioquímica, su fisicalidad también, para que permaneciera más tiempo rígida en el tiempo, pero también lo que fue el acrílico. El acrílico es un material que nosotros ya damos por hecho en la actualidad, pero que tiene su punto de origen en el constructivismo y en la Unión Soviética. Es un derivado, es un polímero, cierto que no existía al principio, sino cuando aparece el constructivismo. Y lo que nosotros estamos viendo acá entonces es como relevante, es el viento o el movimiento del aire que se genera por la hélice de un avión, no el avión. Vean ustedes nomás el título que le pone el artista
a esta pieza. Construcción por un avión. O sea que no estamos viendo un avión, ni estamos viendo una hélice. Estamos viendo la construcción de aquello que antes era espacio vacío, ¿cierto? O invisible, pero ellos saben que al estar presente y al estar existente, tratan de llevarlo un poco hacia lo matérico, quitándole predominancia a lo matérico y a aquello que vendría a ser el vacío o el espacio que no tiene peso. ¿Ven? Muy bien. Entonces aquí les traigo, eh, vamos a terminar casi, ya estamos llegando casi a la hora, pero bueno, ya creo que faltan 2 o 3 diapositivas para que me excusen y sepan que ya casi vamos a terminar. Nosotros lo que estamos viendo acá son réplicas hechas en 1975 de lo que fue la famosa construcción de cabeza número 2 de Naum Gao, que fue hecha por otro material. Yo les hablaba a ustedes aquí del acrílico y de la madera tratada, pero también hubo un material nuevo que es el cartón corrugado. El cartón corrugado es un material súper eficiente. Yo no sé si ustedes sabían que yo pues, estudié artes visuales, pero antes de estudiarlo, estudié diseño industrial. Me acuerdo perfectamente cuando los profesores nos invitaban a trabajar el cartón corrugado y hacíamos desde asientos, mesas que tenían que resistir 20 personas paradas de pie. Me acuerdo que hubo un ejercicio donde nos exigían hacer una estructura en cartón corrugado que soportara el peso de un carro, de una camioneta. Y me decía, bueno, pues una caja de cartón bien trabajada, sin ningún tipo de pegamento, haciendo bien las inserciones, puede aguantar fácilmente hasta media tonelada de peso. Y ese fue un material que utilizó Naum Gabo para hacer esa primera construcción de cabeza número 2, que es reemplazada a partir de 1975 por una versión metálica, una versión en cobre. O sea, es extrañísimo porque pues, el cobre es un material antiguo. Entonces hacen una nueva versión de esta creación, de esta construcción tridimensional, pero con un material que ya es antiguo. Es como invertirle, ¿cierto? Estas investigaciones de los materiales que estaba realizando Naum Gao. Es una necesidad que tienen los museos y las galerías de resignificar permanentemente, ¿cierto?, al artista y darle nuevas posibilidades de revisión por parte de los espectadores. Pero vean ustedes acá, otra cosa que es como explicativa en cuanto a lo que digo del pasivo. Vean ustedes que no es una figura humana completa, sino que tiene láminas donde el espacio vacío en la imagen del espectador completa esa materialidad. O sea que el vacío, aunque no lo veamos, tiene una presencia. Y esto hace que se aligeren las formas y se vuelva más hacia la eficiencia, hacia la... Vean ustedes, esto es impresionante. El artista ya no está mirando la belleza, sino la eficiencia. Y la eficiencia es un factor de la ingeniería y la belleza era un factor del arte. Hoy en día la belleza no necesariamente es un factor del arte. Hay artistas contemporáneos que hacen obras horribles, pero están trabajando desde la estética de lo feo, desde una prosaica del desencanto. Entonces ahí es donde finalmente se viene a romper lo que la mayoría de la gente piensa que debe ser el arte. Cuando el arte se queda en el fenómeno de lo bello, fácilmente cae en lo contemplativo o en lo decorativo, en la pintura que uno pone en la sala. Entonces se pierde un poco, según estos artistas, esa pulsión de lo creativo que se expande hacia nuevas posibilidades. Entonces, eso es lo que enriquece finalmente la historia del arte. Las obras de arte a la luz de las miradas que se van dando en diferentes momentos históricos. ¿Cómo nos van a ver a nosotros en la actualidad? Dentro de 100 años, con todo lo que se está haciendo como arte contemporáneo, que es de un eclecticismo sorprendente, pero que también a veces cae en el facilismo. Hay propuestas artísticas que yo he visto en galerías de artistas altamente reconocidos, donde ve uno un plátano pegado con una cinta pegante a la pared y vale $200.000. Y yo digo, a ver, ¿qué es lo que está pasando acá? Pero esos son juegos de discursos del sistema comercial. Entonces, lo que sí no debe perder el artista es esa necesidad de reconstruir y de mantener vivo el acto creativo, el acto de creación, repensárselo, nutrirlo permanentemente. Entonces, ese es el gran logro de las vanguardias. Yo creo que el gran momento de cambio lo dieron los artistas de las primeras vanguardias y de las segundas vanguardias, que vamos a ver más adelante, por supuesto. Pero las segundas vanguardias ya no había
esa lucha en contra de, porque ya eran aceptados por los estados, incluso los gobiernos los patrocinaban, entonces aparecen las grandes divas del arte como eh, Andrew Warhol, bien conocido como Andy Warhol y otros que viven, son multimillonarios y pues viven muy bien. Pero eso es en el segundo momento, de las segundas vanguardias que se van a dar en el periodo llamado de posguerra. Pero esos artistas que estamos viendo, incluso los que estoy mencionando acá, y unos que nos hacen falta, era como rompiendo todo. Pero no es que fueran activistas. En el caso de los constructivistas sí, pero Van Gogh de activista no tenía nada, un Cézanne de activista no tenía nada. Entonces hay que tener claro también las diferencias de quienes sí eran activistas políticos y quienes tenían una postura política, pero terminaban era haciendo transformaciones de carácter estético, que es lo fundamental. Y ya para la última diapositiva, discúlpenme un segundo, lo vuelvo a poner nuevamente, vemos una escultura constructivista donde se nos muestra cómo dialoga con la arquitectura sin que sea arquitectura. Acuérdense ustedes que uno de los aspectos de lo arquitectónico es lo funcional, ¿no? Eso comparte mucho con el diseño. Para hablar de diseño, tenemos que decir que tiene que ser algo que funcione, que tenga utilidad. La arquitectura sirve para cobijarnos a nosotros, para cubrirnos del clima y poder habitarla. Pero una escultura realmente, hasta el constructivismo era contemplativa. Imágenes de santos, de vírgenes, de Jesús y mucho antes de deidades, de dioses, de héroes y cosas por el estilo. Pero aquí lo que nosotros estamos viendo en el caso de la escultura constructivismo es una apología a la industria, una apología a la industria desde una perspectiva más de un ingeniero que de un artista. Entonces quise terminar la conferencia de hoy con esta imagen para que se den cuenta cómo finalmente el artista constructivista se sale del carácter de lo bello, rompe con la noción creativa que se tenía desde lo figurativo que llevaba a lo representacional y lo que está haciendo es una lectura de los materiales, de las tensiones, del espacio, del vacío que pueden generar estas formas de carácter tridimensional. Muy bien. Bueno, eh, creo que con eso ya terminamos la conferencia el día de hoy. Entonces, como siempre, si hay alguna pregunta que tenga alguno de los asistentes, con muchísimo gusto la respondo. Estoy aquí para eso. Entonces, guardo silencio para escuchar a alguno de los asistentes vía chat. Gracias. Me gustaría que alguno de ustedes me contestara por el chat si me están escuchando. No, bueno, voy a esperar un ratico más a ver si hay alguna pregunta o algún comentario. Aquí me contestan que sí, que sí, que sí me están escuchando, entonces eso me tranquiliza. Pensé que en algún momento se había perdido el micrófono. Bueno, eso quiere decir que no hay preguntas el día de hoy ni comentarios, entonces. Octavio me acaba de decir también que sí me están escuchando. No sé si hay alguna, vuelvo y repito, una pregunta, alguna ampliación, alguna relación distinta de la que yo he hecho el día de hoy sobre el constructivismo. Lore Isabel, muchísimas gracias a Yo ustedes. tenía una pregunta. Te escucho, Octavio. Eh, a estos artistas eh, no les fue bien años después de la revolución bolchevique. Es decir, fueron perseguidos, exiliados. De hecho, Kandinsky se volvió francés. Sí, ¿Qué comenta sobre eso? sí, lo que pasa es que Kandinsky no era constructivista, sino que digamos, unió a los expresionistas alemanes. Muchos de esos artistas iniciaron dentro del régimen, por decirlo así, o de la ideología soviética, pero como hubo un cambio, yo lo mencioné en algún momento de la conferencia, y es que de buenas a primeras o en un momento determinado, a los integrantes del régimen les dio por cambiar de tipo de imágenes. Entonces ya empezamos a ver
ese realismo socialista. Entonces vuelve la figura humana y podemos ver muchas esculturas soviéticas que son el hombre y la mujer empuñando la bandera, donde esa escultura es completamente geométrica, donde no representa a un individuo, sino a toda una sociedad. Entonces se vuelve al realismo, a un realismo transformado, y todos esos artistas que estaban dentro del constructivismo, como se quedaron en ese purismo de la abstracción, inmediatamente fueron relegados. Eso es muy cierto. Esos fenómenos son interesantes, ¿no? Por ejemplo, en Cuba, cuando se dio la revolución, los grandes perseguidos fueron los poetas, los escritores y los artistas, porque según el régimen cubano, el arte que se hacía era un arte burgués, entonces iba en contravía a los ideales políticos que estaba planteando el régimen. Es que estar haciendo arte dentro de una concepción política no unificadora, sino homogenizante, es muy duro porque coarta la exploración, que yo creo que es uno de los rasgos predominantes de los artistas de las vanguardias y debe serlo en la actualidad, la posibilidad de explorar materiales, discursos, navegar en la duda, no quedarse en lo que estaban criticando estos artistas, que era un arte que tuviera las premisas de lo bello, de lo equilibrado, tampoco, porque pues está forzando al artista a hacer un arte que es más del gusto del que lo encarga que de esas exploraciones personales. Entonces, evidentemente, los constructivistas fueron rápidamente olvidados, pero aquí los estamos, digamos, reviviendo un poco, más allá como decía, de la ideología política, es de cómo el arte lee un contexto, lo transforma, pero también ese contexto puede transformar la creación artística, beneficiarla o perjudicarla. El pop art fue beneficiado por el gobierno estadounidense de la década de los 50 y los 60. No fue un gran logro creativo, simplemente se convirtió en en una propuesta artística que le caló muy bien, ¿cierto?, al Estado, y lo promocionó de una manera magnífica. Entonces, cómo el contexto es transformado por el arte y el arte también lo transforma el contexto, a veces de manera exagerada, sobrevalorada, y en algunos casos la desaparece de la historia del arte. Sí, tienes toda la razón, Octavio. O sea, eh, finalmente quedan relegados al olvido, pero pues el historiador del arte lo que hace es retomar eso y leerlo nuevamente, porque pues los logros hay que reconocerlos, lo tuvieron, por supuesto. Bueno, yo creo que entonces eh, no hay más preguntas o comentarios. Nuevamente, muchísimas gracias a los asistentes. Siempre la paso muy rico con ustedes acá escuchándome. Eh, gracias a Lorena, esperemos que se mejore pronto para tenerla nuevamente el próximo lunes. Y ya me despido por el día de hoy, que tengan un resto de día maravilloso y que pasen una muy buena noche. Entonces, un abrazo cariñoso y respetuoso a todos y cada uno de ustedes. Gracias.